y el secretario de Setena, Marco Arroyo. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Vamos a iniciar tal vez con usted, don Marco. Hacía don Alan Astorga, el geólogo, este cuestionamiento, este señalamiento el día martes acá en la revista sobre que hay 80 planes de 50 municipios que estaban en Setena y que incluso decía que la Municipalidad de Desamparados tenía 8 años tramitando el plan regulador de este municipio. Ustedes dicen que solo tienen evaluación 7 planes reguladores cantonales. ¿Cuál ha sido lo que ha sucedido con estos restantes? ¿Ya perdieron vigencia, están desactualizados? ¿La municipalidad no se interesaron por continuarlos? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, vamos a ver, buenos días. Tal vez para actualizar algunos datos que son importantes. Vamos a ver, ciertamente desde el 2011 o 2010 para acá la Setena recibió alrededor de 111 gestiones en materia de planes de ordenamiento territorial, de las cuales, sí, aproximadamente 80 han recibido como resolución el archivo. Y ahorita podemos conversar sobre las razones de archivo. Sí, porque esos son cuando usted dice 111 gestiones, son planes reguladores, sí, don Marco Arroyo. Sí, recuérdese que cuando se aprueba o cuando se somete a evaluación ambiental un plan puede ser sobre todo el cantón o sobre una parte de un cantón, de manera tal que uno podría tener. Por eso se escuchan más gestiones de la cantidad de cantones que hay. Ajá, así es. Y además recuérdese también que la zona marítimo-costera tiene un tratamiento también distinto, ¿verdad? Y eso también tiene un procedimiento. Y es donde más cuesta que se acepten los planes reguladores. Así es, efectivamente. Por parte de la comunidad. Efectivamente, y además intervienen más actores, uno de ellos es el ICT, mientras en los planes en continental interviene el Limbo, interviene la Setena, cuando incorporamos a la zona marítimo-costera aparece otro actor, que es el ICT. Entonces, eso como primer elemento a señalar que son… 80 se han rechazado. Exactamente. Ahora, ¿qué hay hoy en la Setena? ¿Qué tenemos hoy en la Setena? Bueno, hoy en la Setena lo que tenemos es 7 gestiones activas, es decir, 7 expedientes cuya condición no es ni de resolución para darles viabilidad o de resolución que establece el archivo. O sea, 7 gestiones. De esas 7 gestiones, 6 de esas gestiones están en condición de suspensión, es decir, es una posibilidad que le da la administración al proponente de decirle, en este caso a la institución, particularmente a la Setena, suspéndame el trámite, quiero suspender el trámite y luego le avisaré cuando deseo continuarlo. Y solo una gestión se encuentra plenamente activa, que justamente la próxima semana estará siendo resuelta. Entonces, ¿sobre qué? ¿Es sobre un cantón específico? Es Esparza. Esparza es el único que está activo completamente y será resuelto justamente la próxima. Los otros 6 están rechazados ya de alguna manera. No están rechazados, están en suspensión. Es cuando el proponente le pide a la Setena, señores, quiero que me suspenda el trámite. ¿Cuáles son los otros 6? ¿De qué cantones? Ya se los señalo aquí. Por ejemplo, ahí tenemos a Bahía Drake, tenemos ahí a Santa Teresa Malpaís, costeros, bueno, muy… Exactamente, tenemos Grecia, Santo Domingo, La Cruz, por ejemplo. ¿Y por qué piden, don Marco, que se paralicen en ese momento? Porque quieren analizar algunos otros elementos, porque quieren incorporar alguna otra información, porque quieren hacer algún tipo de valoración adicional de su plan regulador, de la propuesta que se tenía. Entonces, en ese caso, para que el procedimiento no continúe, la municipalidad lo que lo solicita. Entonces, aquí tal vez lo que yo quisiera apuntar es desde el punto de vista de la institucionalidad. Recuérdese que el plan regulador la iniciativa no es por obra de la institucionalidad pública, que quiero decir el MINAE o de la Setena, es decir, la iniciativa la tiene la municipalidad. La municipalidad es el que activa o desactiva el procedimiento, es el que plantea o no plantea ante la Setena un plan regulador de examen ambiental. Que es para advertir a la población sobre las zonas, ¿verdad? Efectivamente. Que son de cultivo, que son sí, para desarrollo, donde se puede construir o donde no finalmente. Y desarrollo comercial. Y digamos, desarrollo comercial, que fue lo que pasó ahora en Upala, donde esa zona estaba advertida, requete advertida, ahí no pueden haber comercios, se mantuvieron los comercios, se dio la presión de la población, finalmente hoy ya conocemos las consecuencias. Hay también quienes dicen, bueno, y las zonas que se planteaban en ese plan regulador de la Escuela de Geografía de la UNA, que eran para trasladar los comercios, también se inundaron. O sea, bueno, porque fue un evento de una enorme magnitud. Pero lo que planteaba aquí el geólogo y que ahora le indicaba la periodista Helen Naranjo y lo que planteaba Alan Astorga, que ustedes pudieron ver, es sobre todo la Setena está generando un problema en el tema de planes reguladores y ese es el cuestionamiento que hace Alan Astorga, Marco Arroyo, secretario de la Setena, porque está obstaculizando. Ese es el fondo
de la queja o la denuncia planteada por Alan Astorga. Entonces, de alguna manera, yo quisiera ver con usted y también con el ministro del ramo, porque se responsabiliza, en este caso, a Edgar Gutiérrez, de que qué ha hecho el ministro de Ambiente sobre la Setena también, y sobre la posibilidad de que se aprueben planes reguladores para que la población esté preparada ante eventos de esa magnitud, igual los normales, ¿verdad? O sea, la realidad con la que tenemos que vivir ante la estación seca y la estación lluviosa. Es decir, Setena es un obstáculo, así lo está planteando Alan Astorga, digamos, esa fue la denuncia, y que tampoco fue rechazada ni por Sonia Montero del INBU, ni tampoco fue rechazada por Yanina Soto del IFAM. Vamos a ver, no hubo ningún cuestionamiento en ese sentido, y que mientras tanto las municipalidades tienen que estar bajo la regulación del INBU, que es muy permisiva, que permite construir en cualquier parte. Eso lo dijo aquí Alan Astorga. Entonces, tal vez Marco Arroyo, primero tal vez usted como secretario de Setena, es cierto que ustedes están obstaculizando, entonces sí coincide, porque cuando lo oigo que usted dice que hay 80 resoluciones de rechazo, entonces sí se han rechazado 80 planes reguladores. Y Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, ¿es necesaria alguna otra? Porque sé que la Setena en algún momento estuvo intervenida. Necesario un proceso, una gestión de parte suya para que esto no se dé. ¿Cuál es la evaluación? Y que ustedes intervengan naturalmente. Muy bien. Yo creo que don Edgar podrá hablar del proceso de modernización que estamos desarrollando en Setena con propiedad, que justamente está desarrollándose bajo su liderazgo. Yo respondería a esa observación que hizo don Alan Astorga en 4 partes. La primera es, bueno, durante esta administración, es decir, desde mayo del 2014 hasta la fecha, Setena solo ha recibido una solicitud nueva de plan regulador para evaluación ambiental. Una, nada más una. ¿Qué es esta, la de Esparza? No, Sarapiquí. Sarapiquí. Una sola gestión. Eso es muy llamativo además porque revela realmente o examinar qué está pasando detrás o en cada municipio de por qué tenemos tan pocas gestiones ante la Setena. Y a eso se agrava porque la Setena ha venido realizando un ejercicio de acercamiento con las municipalidades, de ir a las municipalidades a decirles, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, denos la oportunidad de acompañarlos en el proceso, de ayudarles a construir. Y el resultado que hemos tenido hasta ahora, desafortunadamente, no ha sido el de movernos de ese uno que le acabo de mencionar. Entonces ahí tenemos un primer elemento, ¿verdad? Un segundo elemento es, la administración, y quiero decir en este caso el Poder Ejecutivo, ha tomado acciones precisamente para tratar de ayudar y de mejorar y de descentrabar el proceso. Y tal vez el ejemplo más emblemático es que allá por septiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, el 39.150. Palabras más, palabras menos, ese decreto lo que establece es una serie de facilidades para tramitar planes reguladores, y digo facilidades no solo con relación a lo que Setena hace, sino con relación a todas las instituciones que participan del proceso, ¿verdad? Ahí habían una serie de condiciones y ahora nos podemos detener porque muchas de esas condiciones se mantienen hoy. Sin embargo, allá por noviembre o diciembre fuimos notificados de una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto que establece una serie de facilidades. Bueno, esa acción no ha sido resuelta, entonces tiene ahí un instrumento jurídico. ¿Desde hace cuántos años es 5? ¿4? No, desde el 2015, del año pasado. Bueno, eso es del año ¿Y quién la presentó esa acción? Bueno, uno de los accionantes es justamente don Alan Astorga. Bueno, entonces, es decir, aquí tenemos una herramienta jurídica que el Poder Ejecutivo diseñó y planteó para tratar de acelerar el proceso de evaluación de planes reguladores y llegar hasta su aplicación efectiva, y bueno, nos enfrentamos con un valladar jurídico que no hemos podido sobrepasar. Eso como segundo elemento. Yo creo que aquí es importante porque, Edgar Gutiérrez. Porque, como dice Marco, planes reguladores, y aquí yo creo que tenemos un consenso en eso, planes reguladores son realmente importantes ya en estos momentos para la gestión del territorio costarricense. Ya el huracán nos demostró la alta vulnerabilidad que tenemos, y si no estamos preparados, como dice el pueblo, nos lleva a candanga. Pero don Edgar, lo que dice Alan Astorga es que ustedes, de alguna manera, usted como rector y la Setena lo tienen varado todo. No es cierto, no es cierto.
Cuando nosotros entramos, efectivamente hay un dictamen de la Sala Constitucional sobre también un recurso que se pone contra los procedimientos de SETENA, donde se exige que para ciertos cantones de Heredia se tiene que presentar unos mapas de vulnerabilidad hídrica que tienen que ser desarrollados por SENARA. Sí, eso lo mencionaba doña Sonia Montero. Y eso es altamente costoso. Y eso no se tiene para todo el país. Y eso tienen que pagarlo las municipalidades. Y entonces eso es lo que se ha tomado como excusa para no hacer los planes reguladores, porque no se tiene esa información disponible. Lo que hacemos nosotros cuando entramos en la administración es, tenemos que facilitarle a las municipalidades el proceso para la presentación del trámite para los planes reguladores. Y ese es el decreto que mencionaba ahora don Marcos. Y lo que le decimos a las municipalidades en el decreto es, si bien es cierto, se requiere esa información, empecemos el trámite de los planes reguladores con la información ambiental que se tenga disponible. Y posteriormente, como empiece a desarrollarse la información científica sobre la vulnerabilidad hídrica, empecemos a utilizarlos para ir mejorando el plan regulador. Pero el ejercicio el ejercicio comunitario, el ejercicio, digamos, de todos los habitantes del cantón para la regulación de su propio territorio era un ejercicio necesario que hay que empezar. Y eso es lo que queríamos nosotros. Y teníamos como metas tener una gran cantidad de municipalidades dentro de esta corriente de presentación de planes reguladores. Y es lo que dice don Marcos. Él fue y ha estado visitando las municipalidades, invitándoles para que participen, enseñándoles cuáles son los mecanismos que se facilitaron en ese proceso, porque no solamente es de... Es ese decreto el que usted se refiere. Ese decreto, donde está el Limbo, donde está allá, donde está Senara, donde está SINAC, donde está MIVA, en fin, es un decreto donde nos reunimos, los técnicos se reunieron y después hicieron una propuesta de decreto a los ministros y fue cuando lo adoptamos y pensamos de que con eso íbamos a darle ya la llave de arranque para que las municipalidades empezaran el proceso. ¿Eso eliminaba los mapas de vulnerabilidad? No los elimina, sino que se dice que si no se tienen, utilice la información ambiental más disponible que tengan, o sea, la que tengan disponible. Empecemos el proceso, empecemos el ejercicio, porque al final de cuentas es un proceso de negociación. Cuando la gente dice en Upala, es que la población estuvo en contra. Sí, sobre todo comerciantes. Perdón, por supuesto, esos sectores económicos. ¿Sí? O sea, cuando yo entro a hacer una regulación del uso del territorio, ahí lo que estoy haciendo es tratando de regular precisamente los intereses de los industriales, los intereses de los comerciales, los intereses de los agricultores, los intereses en fin, de un complejo, de un mosaico de actores que tienen que entrar a negociar. Y eso es lo interesante de los planes reguladores. Y al final se ponen de acuerdo y se dice, bueno, vamos a usar este territorio de esta forma, de acuerdo a las vulnerabilidades ambientales que tengamos. Alan Astorga está en línea, él quiere participar. Vamos a darle la oportunidad porque se ha referido muchísimo en torno a lo que usted afirmó aquí como geólogo sobre lo que está pasando. Alan Astorga tiene presentado, más bien entrabado ese decreto, dicen alternativo, explicaban ahora aquí en la mesa, que permite que las municipalidades utilicen información ambiental disponible para resolver e impulsar planes reguladores finalmente, es decir, finalmente la gente sepa dónde debe sembrar, dónde debe construir, dónde ubicar los comercios, dónde ubicar la industria. Pero quisiéramos oír entonces su versión, ya que usted nos está acompañando vía telefónica. Adelante. Buenos días. Claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo creo que es importante que el señor ministro y don Marco verifiquen con más precisión lo que pasó con la Sala Constitucional, porque me parece a mí que se ha hecho una especie de generalización que no es correcta. Ese decreto, como yo mencioné en la entrevista pasada, del 39.150, tiene un espíritu muy positivo, y de eso hay que alabar a la administración por querer sacar un decreto de ese tipo. Porque el espíritu del decreto es agilizar los planes reguladores, incluso abre una ventana de 5 años para que los municipios que no están exigidos por la Sala Constitucional a hacer esos estudios hidrogeológicos muy complicados que pide SENARA, puedan no hacerlos y tramitar su viabilidad ambiental. Entonces, desde esa perspectiva, ese decreto le permitía a 70 municipalidades del país entrar con un procedimiento muy rápido. Ahora bien,
efectivamente, mi persona, en compañía del abogado ambientalista Álvaro Zagot, presentamos una acción inconstitucional, pero solamente para unos artículos de ese decreto. Para uno. Son como 10 artículos que se suspendieron, pero el resto del decreto está vigente y está completamente aplicable. Así es. Y muy importante, a los artículos a los que les presentamos la acción de inconstitucionalidad y que la sala aceptó nuestras argumentaciones, yo digo que son como confites envenenados, porque uno de ellos incluso tiene una irregularidad legal muy seria, y es que le dice a las municipalidades que si han utilizado una metodología diferente a los CIFAS, que es la metodología legalmente establecida desde el 2006, SETENA está obligada a revisar esas informaciones. O sea que aunque hayan hecho otra cosa desde el punto de vista ambiental, SETENA está obligada a revisarlo. Ese artículo la sala lo aceptó y la suspendió. Y otro muy importante es que decía que el Poder Ejecutivo tenía 2 años de tiempo para sustituir el decreto de los CIFAS, que es el que permite hacer estas zonificaciones de riesgo y tomarla variablemente en los planes reguladores, que el Poder Ejecutivo lo podía eliminar e inventarse una cosa nueva y que tenía 2 años de plazo para hacerlo. Pues eso también la Sala Constitucional lo suspendió. Pero el resto de la estructura del decreto está vigente y no obstaculiza para nada que algún municipio pueda ingresar a la SETENA. Yo pienso que esto, que la SETENA no ha recibido planes reguladores, es porque de alguna manera no se le ha divulgado correctamente a las municipalidades que el decreto de agilización está vigente y que deberían aprovecharlo para precisamente tramitar planes reguladores en el menor plazo posible. Yo quisiera tal vez hacer un par de no precisiones. No ha hecho divulgación adecuada la SETENA. Don Edgar, también de parte del Ministerio de Ambiente, que le corresponde como órgano rector, instancia rectora, Vamos para a ver. que las municipalidades sepan que pueden hacerlo a través de ese decreto, finalmente, que una parte sí está vigente. Sí, absolutamente, eso lo señalé al inicio, ¿verdad? Y una parte de ese decreto que está vigente, varios artículos de ese decreto, y justamente por la insistencia de don Edgar es que la SETENA ha ido casa por casa, municipalidad por municipalidad. ¿Cuáles municipalidades ha ido, Marco Arroyo? Hemos visitado las de Guanacaste, hemos visitado las de la zona norte, hemos visitado las de la zona sur, hemos visitado las del área metropolitana, diciéndoles, miren señores, SETENA quiere, primero, 2 cosas, acompañarlos en el esfuerzo, y en segundo lugar decirles, ciertamente el decreto 39.150 está impugnado ante la Sala Constitucional, pero hay artículos de ese decreto que podemos utilizar, que nos facilitaría el proceso, que pudiéramos hacerlo, pero vean ustedes que a pesar de esa procesión que hemos seguido, digamos que en los últimos 15 meses, y podríamos ir incluso un poco más atrás, los resultados no se han producido hasta ahora. O sea, que ustedes creen que es más bien una actitud de los municipios, de no querer presentar propuestas reguladoras finalmente. Yo no estoy seguro. ¿No es producto de la falta de información de parte de ustedes? Yo aquí quisiera, como dice Marcos, y lo voy a decir, aquí tengo la lista, en los municipios, por primera vez SETENA sale y habla con las municipalidades. Y no solamente en el caso de los planes reguladores, hemos estado asistiendo a las municipalidades en cómo presentar los trámites para uso de materiales, por ejemplo, de extracción de materiales de tajos y de ríos, etcétera, para que aprendan a usar efectivamente los mecanismos y los trámites, porque casi la mayoría de las veces me reclamaban a mí que SETENA estaba obstaculizando, pero el problema era que el trámite se presentaba mal, ¿verdad? Entonces estamos enseñándole junto con Geología y Minas, SETENA va y les enseña a las municipalidades cómo hacer el trámite. Con planes reguladores, don Marcos ha asistido en los primeros 5 meses del año pasado, vea, Esparza, Montes de Oca, Cóbano, Talamanca, Nicoya, Heredia, Sarapiquí, Santa Barba, San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala, Osa, Mora, Belén, Paquera, Pocosí, Palmares, Montes de Oca, San Ramón, Puebla, La Cruz, Liberia, La Güera, Mazfemuga. Entonces uno dice, hemos salido, les hemos dicho a la gente, mira, aquí está este mecanismo, como dice muy bien don Alan, facilitamos el proceso. La impugnación que ellos hacen sobre un artículo, nada más, sobre un inciso, efectivamente, el resto está vigente, empecemos a trabajarlo. Pero el asunto es que los planes reguladores es una actividad eminentemente política. Y ahí es donde se enfrentan los intereses. Ahí es donde realmente en la comunidad
es donde se evidencian los intereses de cada uno de los actores que componen la comunidad. Y ahí es donde se necesita entonces alcaldes y consejos municipales que estén realmente decididos a convocar a esa negociación comunitaria para ordenar el territorio. Pero se necesita esa voluntad política del Consejo Municipal y del alcalde. Además, don Edgar, de la parte política también está en juego la parte económica, porque en el caso de Upala sabemos que tuvieron la cooperación española que les financió este plan regulador, pero la mayoría de municipalidades tienen, en las rurales, por ejemplo, es muy difícil poder sacar 100 y pico de millones para hacer el plan regulador. Aparte de la parte política, yo siento que la parte económica es eso es correcto, pero nosotros le estamos diciendo ahora con el decreto, como bien lo decía don Alan, miren, pueden utilizar otras cosas. Empecemos a hacerlo. Es asunto de voluntad política. Si usted tiene voluntad política, si el alcalde tiene voluntad política, si el consejo municipal tiene voluntad política, se hace. Si el alcalde o la alcaldesa. Se hace, o la alcaldesa, exactamente, se hace. Es que es un asunto de decisión y eso es lo que yo no veo, pero aquí tengo que hacer justo porque con los nuevos alcaldes, los alcaldes que elegimos este año, yo veo que hay una nueva actitud. Yo al menos tengo que decirles de que yo tengo esperanza en que las nuevas municipalidades que empezaron, los nuevos consejos municipales y los nuevos alcaldes empiecen a formular esos planes reguladores y empiecen a utilizar esos mecanismos que hemos puesto a disposición de ellos para que efectivamente empecemos a tener esos instrumentos disponibles en el mayor corto plazo posible, porque es una urgencia nacional. Solo para hacer una adición a lo que señala el ministro. No sé si está en línea también todavía Alan Astorga. Fíjense, hablando solo de algunos casos, porque evidentemente por razones obvias, Upala es uno de los centrales. Donde ¿verdad? quedó el ejemplo claro. Entonces yo aquí lo que tendría que apuntar desde el punto de vista de la CETENA, cuando se habla de un plan regulador de Upala, ¿verdad? Sí, nuestra respuesta tiene que ser: nosotros no sabemos absolutamente nada de eso, porque, por ejemplo, Upala, Guatuso, los chiles son parte de esos cantones que nunca hemos tenido contacto o nunca han realizado una gestión ante la CETENA. Entonces, cualquier gestión que tengan, que no dudo que puedan tenerla, está, digámoslo así, previo a la etapa con CETENA. Ellos no hicieron esa etapa, efectivamente. No la hicieron porque solo quedó en el Consejo Municipal aprobada y después hasta el presidente del Consejo Municipal dijo aquí en RTN Revista, él se llama Álvaro Carrillo, dijo aquí que ellos hasta temieron tuvieron amenazas muy serias, muy serias. Y eso me devuelve al punto que habíamos dicho. Más políticas que hasta de los mismos sectores que les comerciales, tal vez que les. Sí, vean, nosotros tenemos ejemplos, obviamente no viene por el eso, caso. pero lo que ustedes están diciendo es que entonces son más los municipios. Alan Astorga todavía está en línea. Aquí estoy. Ok, Alan, ¿cómo recibe usted estas respuestas? Mire, yo quisiera aprovechar y decirle a don Edgar y a don Marco que me parece muy importante que ellos investiguen qué está pasando al interno de la CETENA en el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. Porque, bueno, yo presenté una denuncia precisamente ante la Contraloría General de la República y entiendo que la unidad de fiscalización está metida precisamente revisando las razones del por qué CETENA rechazó y archivó 80 informes de planes reguladores. A mí me parece que muchos de esos planes reguladores no debieron haberse archivado. Fueron cuestiones de forma que pudieron haber sido subsanadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo estoy sorprendido con esto que ellos dicen de que CETENA está en total disposición de acompañar a los municipios, porque imagínense que ayer yo estoy coordinando el estudio ambiental del Cantón de Limón, y me informaron que la CETENA le respondió hace algún tiempo al Cantón de Limón de que ellos no iban a hacer ningún acompañamiento a la municipalidad y que más bien le decían a la municipalidad que ingresara al informe para empezar la revisión, porque entiendo que la gente de la CETENA le había dicho al alcalde que si quería CETENA podía hacer un proceso de acompañamiento previo precisamente para garantizar que la calidad de los informes entraran a como la CETENA lo exige y pudiera darse un trámite más expedito. Pero sorprendentemente después por escrito la CETENA contesta que no da ningún acompañamiento y que más bien ingrese para ver qué pasa. Entonces me parece a mí que hay como una contradicción en el discurso, porque por un lado se dice que se quiere colaborar con los municipios, pero por otro me parece que sigue la misma actitud que tiene CETENA desde el 2010,
de decir, ingrese, yo le reviso, duro mucho y al final le rechazo. Porque solo termino con esto. Sí. Les recuerdo que el decreto que establece el procedimiento para que SETENA revise los informes de planes reguladores es clarísimo. Dice que la SETENA tiene que hacerlo en un plazo máximo de 12 semanas, o sea, 3 meses. Y yo lo que no logro entender es por qué SETENA sigue durando años. Marco Arroyo, secretario de la SETENA. La primera respuesta que yo le ¿Por daría... qué se rechazaron 80 planes reguladores que hay cuestiones de forma que se pueden mejorar? ¿Es así? ¿En qué años se rechazaron? Hay cuestiones, eso hay del 2012, del 2013, del 2011. ¿No se pueden rescatar? ¿Y por qué se rechazaron? Vean, cuando hay cuestiones de forma, corresponde a la parte, o sea, en ese momento a la parte solicitarle, mire, que para presentar su plan tiene que venir con un acuerdo del Consejo Municipal, no lo puede hacer el alcalde. O sea, y nosotros tuvimos solicitudes o gestiones realizadas donde quien realiza la solicitud es el alcalde y el legitimado para accionar ante la SETENA, por ejemplo, es el Consejo Municipal, y esa es una norma reglamentaria. SETENA no se la puede brincar. Entonces, a ver, yo lo que digo es, nosotros estamos en la disposición de colaborar, pero hay ciertas cosas que necesitamos que la parte nos ayude, que nos active el procedimiento. Entonces, esos son casos. Después hay otros casos donde la misma municipalidad decide que le retiremos el procedimiento porque el examen que se hizo de ordenamiento del territorio no le gustó, no le parece. Bueno, ahí es parte de lo que señalaba don Edgar hace un momento, desde que aquí hay un juego de actores e intereses. Algunos quieren que el territorio se ordene de una forma y otros de otra manera. Entonces ahí, en ese juego no participa la SETENA. Y lo que dice don Alan con relación al tema de Limón, sí, a mí me gustaría ver eso, porque lo cierto es que Limón forma parte de los que nosotros hemos visitado, y aquí sí aclarar, lo que sí les hemos dicho a Limón, y eso no lo podemos hacer, es que no podemos revisarle un borrador. Y SETENA no puede sentarse a redactar el borrador con ellos, porque naturalmente la SETENA sí no puede ser ni juez ni parte dentro del proceso. Sí, lo acompaño, tengamos previsiones con relación a estos y estos elementos, podemos considerar esto y esto y esto, pero la carga, por decirlo de alguna manera, la carga, el peso de la propuesta, por supuesto, corre por cuenta de la municipalidad. Pero con todo y eso, nosotros no tenemos ningún problema. Si hay que sentarse con Limón o con cualquier municipio de la provincia o de cualquier otra, estamos dispuestos a hacerlo. Edgar Gutiérrez. Sí, no, en realidad efectivamente nosotros nos encontramos a una SETENA que tenía Ahora, los 80 estarán todos en esa condición, no Marco Arroyo y don Edgar Gutiérrez, es decir, los 80 planes que significaron mucha plata, sobre todo para un municipio, digamos, para San Marcos de Tarrazú no va a significar que lo que es para Montes de Oca, evidentemente, o Curridabat, pero bueno, entonces... Esos 80 tendrán toda esa situación que los presentó el alcalde, que el municipio mismo se echó para atrás y pidió que se retirara el procedimiento. ¿Cree usted, Marco Arroyo? ¿Cree usted, don Edgar Gutiérrez? No, bueno, no sé, aquí Marcos es el que debería estar... No, los 80 no están, o sea, hay una parte, vamos a ver, hay una parte que son por temas puramente de admisibilidad. Hay otra parte que son por temas puramente de forma y hay otra parte que son por temas de fondo, ¿verdad? Y vean, aquí, esto no quiero que suene a excusa, pero eso es algo con lo que nos encontramos, ¿verdad? De procedimientos pasados. Justamente por eso es que ¿Cuándo se los encontró usted? ¿En qué año? En octubre del 2015. Don Edgar se los encontró, me imagino que desde mayo del 2014. ¿Verdad? Entonces, esa es una realidad con la que el ministro se encuentra, y lo que decide es, mire, aquí vamos a impulsar una serie de cambios. Sí, tiene razón don Alan, nosotros en este momento tenemos en proceso una auditoría por parte de la Contraloría General de la República sobre el proceso de evaluación de evaluación de planes reguladores, que justamente dictaminará sobre lo que está sucediendo o lo que pasó con esos 111, 80 que fueron rechazados, a efecto de que se tomen las medidas. En todo caso, parte de las cosas que señalaba el señor ministro es este decreto que se había emitido, al que ya refirió don Alan, y además algunas otras acciones que nos ha pedido el ministro ejecutar con tal de que este proceso se acelere. Don Edgar. El desafío es grande. O sea, el desafío es muy grande porque efectivamente nosotros necesitamos una SETENA muy fortalecida y muy robusta, porque la SETENA es la que nos garantiza efectivamente el cumplimiento del artículo 50 en Costa Rica, ¿verdad? Es el que nos dice si efectivamente las actividades que nosotros emprendemos como ciudadanos o como empresarios tienen que ser en armonía con la naturaleza, y la SETENA es la que nos garantiza efectivamente esto. Entonces le hemos puesto desde el inicio de la administración del presidente Solís, le hemos puesto
una grandísima atención a Setena. Setena se ha considerado una de las grandes preocupaciones de esta administración y se le ha invertido recursos, se le han invertido procesos abiertos y participativos, transparentes, todos sobre la mesa de discusión sobre las distintas modalidades de trabajo que tiene Setena, ¿verdad? Y estamos en un proceso... Pero Edgar, digamos, de esos 80, con base en ese decreto, y bueno, ahora me gustaría ir lo que Alan Astorga quiere aportar, pero es decir, se puede recuperar algo de esos 80 que se rechazaron y esa plata que se invirtió, es decir, no sé, se puede recuperar de tal manera que a través de ese decreto esos municipios no pierdan todo eso. Absolutamente. Pero, es decir, ¿por qué no se ha logrado comunicar eso a los municipios? Vea, ¿No le corresponde a ustedes? Ya lo hemos Nosotros lo hemos señalado y lo volvemos a reiterar. Parte de las normas, de las facilidades que otorga este decreto que está impugnado, que tiene un artículo dentro de muchos que no está impugnado, es la posibilidad de decirle a las municipalidades, mire, recuperemos estudios de los que ustedes tenían en expedientes previos con nosotros que pueden tener condición de archivo y volvamos a utilizarlo. Y yo aquí básicamente diría, casi que, mire, me adelantaría y les diría a las municipalidades, bueno, yo sé que hay una experiencia que pudo no ser lo más feliz, pero entonces, a ver, nos queda tiempo aún y hagamos un reto, o sea, como les digo, vamos a ver, en esta administración hemos recibido solo uno, o sea, vengan con nosotros y veamos y monitoreemos el resultado y el plazo. Don Marco, yo tengo varias consultas en torno a estos temas y también señalamientos que hacía don Alan. Entonces, en sí no están totalmente archivados porque todavía se pueden rescatar. Después, la otra sería, Setena en la última instancia, quien dice la palabra final, si el plan regulador, sí o no. La tercera sería, don Alan decía también aquel día que la Setena tenía alrededor de 100 funcionarios, o no sé si me equivoco, que tenían los recursos para contratar más personal en caso de que no dieran abasto. Y la otra consulta sería, ¿cuánto es cierto que en Desamparados ya llevan 8 años esperando? ¿Hay alguna explicación de estos 8 años? ¿Qué es lo que ha pasado con Desamparados? Vean, vamos a ver, efectivamente sí es posible utilizar, jurídicamente no podemos desarchivar un expediente que ya tiene la condición de archivo. Lo que sí podemos hacer es que un municipio recupere información o estudios que están contenidos dentro de su expediente y las utilicemos en un nuevo expediente y podamos encaminar nuevamente el proceso. Eso sí está dentro de lo posible, dentro de lo que cualquier municipalidad puede hacer y dentro de la que faculta este decreto el 39-150. Eso con relación a la primera. La segunda, perdón. Era que si Setena tenía la última palabra. Es muy importante. Fíjense ustedes que de todos los planes reguladores que cuentan con viabilidad ambiental, que son para alrededor de 16, solo 5 están efectivamente implementados. 5. Es decir, que el hecho de que usted obtenga viabilidad ambiental, que es un eslabón de la cadena, no le significa a usted que ya va a tener ejecutándose el plan regulador. Después de la viabilidad porque después de la viabilidad limbo. sigue el limbo, o aparece Sí. el ICT. Entonces, Setena, entonces es una sucesión de eslabones donde usted supere uno porque adelante tiene al próximo. En ese momento que está vigente es el limbo. El limbo es el que dice, pues, finalmente. Efectivamente. Por eso, Alan Astorga, bueno, vamos a hacer una pausa. Porque tenemos que... Tal vez que nos termine solamente Sí. la respuesta del municipio de Desamparados, que era lo que yo le consultaba. Sí, vamos a ver, Desamparados es un caso especial por el tiempo. Efectivamente, desde que yo entré a la Setena, hemos tenido una serie de conversaciones y ahí, con toda franqueza, nosotros hemos señalado una ruta o hemos señalado cuál es la posibilidad por dónde podríamos ir. La municipalidad de Desamparados, o por lo menos en algunas de las conversaciones, estima que tiene otra ruta. Nosotros no le hemos podido encontrar, y lo digo con toda franqueza, no le hemos podido encontrar posibilidades jurídicas a esa ruta. No quiero decir desde el punto de vista técnico. Una cosa es que algo técnicamente se puede hacer y otra es que nosotros, en aplicación del principio de legalidad y lo que yo puedo hacer dentro de la administración, efectivamente pueda hacer. Y ahí hay que encontrar una suerte de balance entre lo que técnicamente es posible y lo que jurídicamente es posible. Bueno, la municipalidad nos ha planteado varias veces una posibilidad
que hasta la fecha nosotros no hemos podido encontrarle una salida desde el punto de vista jurídico a esa. Nosotros hemos planteado otra, que es vamos por esta otra alternativa, pero bueno, en ese proceso hemos venido, por lo menos en los últimos 12 meses del proceso hacia atrás. Ese es un expediente que lleva mucho tiempo en la Setena, ciertamente. Es uno de los cantones más populosos del país. Sí, claro. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y ya venimos con más. Tramitar sus publicaciones en el diario La Gaceta ahora es más fácil. No se traslade, no haga filas. Desde cualquier parte del país lo puede hacer por internet a través de www.imprentanacional.go.cr. Ágil recepción, cotización automática, pago en línea y consulta de la fecha de publicación. Visite nuestro sitio web y descargue el manual de usuario. Con Imprenta Nacional ahora es más fácil. En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos conectamos para generar confort a nuestros clientes, producir desarrollo y distribuir energía en las principales actividades del país. Aplicamos en nuestros procesos normas internacionales de calidad y gestión socioambiental, conectados con nuestros clientes en redes sociales, la agencia virtual y el 800 Energía. La energía nos conecta. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Le preguntamos a las personas qué significa ahorrar. Es una tranquilidad. Una inversión a futuro. Planificar. Más estabilidad económica. Un hábito muy saludable. Garantía para el futuro. Es un reflejo de los buenos hábitos financieros que usted tenga como persona. Para mí, el ahorro es un modo de vida, una manera de cumplir los sueños. Porque ahorrar es igual a bienestar. Visite nuestras oficinas y permítanos asesorarle. Tenemos un plan de ahorro para cada necesidad. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Los combustibles son fuerza vital para la vida cotidiana y el progreso de la sociedad. Recope es la empresa que garantiza la seguridad energética de Costa Rica. El Sistema Nacional de Combustibles permite abastecer las necesidades del mercado nacional en forma segura, eficiente y con un precio único en todo el país. Su compromiso es contribuir al crecimiento productivo y el bienestar social de forma responsable con el ambiente. Recope, la ruta de la seguridad energética. Somos el Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI, una red que trabaja por el desarrollo social y cultural del país, líder en servicios de información, acceso al conocimiento y extensión cultural. En el SINABI, estamos para servirle. Si desea más información, visite nuestro sitio web. Continuamos con la música en RTN Revista Música Nacional a cargo de la agrupación Florian Droids y esta canción titulada, este tema titulado Larvas Salvajes. Es una banda de rock psicodélico formada en 2010 por Pablo Rojas, por Jorge Guri y por Álvaro Díaz, también Francisco Araya en la batería. Lanzaron su álbum debut homónimo en el año 2011. Larvas Salvajes es el primer video de los Florian Droids, definido por su estilo retro original y sus instrumentos clásicos que ha roto los esquemas típicos del rock en Costa Rica. Dice uno de sus miembros que disfrute del cinismo y de la crítica social de este video. La vida es demasiado corta para desperdiciarla creyendo en lo que no existe o vivir de acuerdo con los principios y valores que otros imponen. Vive el arte, vive el rock and roll, el existencialismo en vivo, la originalidad de las maravillas, de las maravillosas mentes que rompen los patrones de los conservadores. Eso es lo que
dan a entender el Florian Droids con este tema titulado Larvas Salvajes. Y bueno, la noticia que se corrió hoy, bueno, pues el fallecimiento de Greg Lake, bajista de Emerson, Lake and Palmer, después de una larga lucha contra el cáncer, falleció ayer en horas de la noche. Esto es Florian Droids, música nacional, Larvas Salvajes. Oculto en cuartos de cubos futuristas, no habrá manera de hacerlo. Bien, gracias por continuar con RTN Revista. Ya tenemos varios comentarios de nuestros amigos seguidores de las redes sociales sobre este tema. Vamos a iniciar de inmediato con Freddy Pacheco León. Él nos dice, hay que evitar cosas como la siguiente. Cuando la SETENA detectó deficiencias en los aspectos biológicos de varios planes reguladores, el proponente técnico de los mismos le solicitó a la SETENA que borrara el nombre y la firma de la bióloga responsable de los malos estudios. La SETENA obviamente rechazó esa indebida gestión. Esto puede ser confirmado por el señor secretario general de la SETENA, Freddy Pacheco, ambientalista. También nos dice Ernesto Echavarría, la SETENA es un cuello de botella para muchos desarrollos, no tienen capacidad de ejecución. Y nos dice Marco, organizaciones estatales que están sumidas en la burocracia y que no buscan la forma de hacer su trabajo sin tanta traba. Esto es parte de las reacciones que tenemos en redes sociales y vamos a tener las réplicas aquí precisamente con don Marco Arroyo en el estudio. Es cierto, es un obstáculo, genera trabas, la SETENA. Es un órgano burocrático. Esto a propósito de que estaba hablándose del rechazo de los 80 planes y usted explicaba cuáles fueron las razones y que ustedes se encontraron con ello. Vamos a ver, habría que puntualizar aquí a nuestros televidentes y a quienes nos escuchan que recuérdense que la SETENA tiene tres funciones principales. Una es ver viabilidades ambientales de planes reguladores, otra es ver viabilidades ambientales de actividades, obras y proyectos, que son alrededor de 3.500 al año, y otra es darle seguimiento a todas esas obras, que pueden ser alrededor de unas 20.000, 30.000, pónganle que pueden ser 20.000, 30.000 obras, ir al campo a verificarlas. Eso, lógicamente, no se ha podido hacer. Estamos tratando de mejorar el proceso de seguimiento, pero eso para dimensionar lo que la SETENA tiene que ver. Y en términos básicamente de sus capacidades de respuesta, sí, ciertamente, y en materia de planes reguladores no es la excepción. La SETENA tiene limitaciones importantes, justamente, y esto con la colaboración del señor ministro vamos a reforzar varias cosas, porque aquí no se trata solo de un tema de recurso humano, que sí se está atendiendo, sino que el señor ministro nos ha pedido, necesitamos replantearnos el esquema, ¿verdad? Es decir, y esto aquí... es decir, el decreto que regula la evaluación ambiental, la incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores data del 2005-2006. Es decir, han pasado 10 años. Ya hay experiencia acumulada para hacer una revisión desde ese punto de vista y eso es algo que el señor ministro nos ha pedido. Ese es un componente. La parte desde el punto de vista operativo nuestro, de nuestra capacidad de respuesta, de mejora en esa capacidad de respuesta, y por eso es nuestra insistencia invitar a los municipios, dennos la oportunidad de hacer una evaluación con ustedes. No la hemos podido tener hasta ahora y eso es lo que suplicamos, que nos den esa oportunidad. Y en tercer lugar, lo que ya les señalaba de poder reforzar las áreas que hasta ahora hemos tenido flaqueando en materia de recurso humano, que eso a partir del próximo año ya podrá ser distinto, por lo menos en una buena parte a lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Ahí vean, la administración del presidente Solís asume un gobierno donde históricamente se le acrecientan responsabilidades al aparato público, pero que históricamente había venido estrangulando la capacidad del Estado de hacer una gestión pública. Cada vez, y todavía lo estamos oyendo, hay ecos todavía en la Asamblea Legislativa donde se oye de que se dice que hay que recortar el presupuesto, que la administración pública tiene demasiados recursos, que es muy grande, que hay que hacerlo más pequeño. El Ministerio de Ambiente es un ministerio
que tiene 18 temas fundamentales que tiene que atender de acuerdo a la normativa y a la ley. SETENA es una instancia que efectivamente se ha convertido estaba convertida en un cuello de botella. Es una instancia, y yo se los he dicho a ellos desde que iniciamos la gestión, de que SETENA tenía que convertirse de ser un cuello de botella a ser la aliada fundamental de la inversión pública y privada en este país, porque, como decía anteriormente, es la que nos garantiza de que esa inversión que se hace en el país, esas obras que se hacen en el país, van de acuerdo al espíritu de los costarricenses, de que éstas se hagan en armonía con la naturaleza y en armonía con las normas más sensibles y razonables de cuidado del ambiente y del entorno. Pero sin embargo, nos encontramos que efectivamente le faltaba personal. Evaluación ambiental estratégica para mí es algo fundamental. Las evaluaciones de los proyectos y de las obras que se hacen tienen que tener una rigurosidad, pero fundamental en cuanto a esa valoración estratégica ambiental necesaria para que efectivamente garantizarle a las próximas generaciones de costarricenses de que esa obra que se construye hoy no va a afectar su entorno en el futuro. Pero lamentablemente no teníamos los recursos, y cuando pedimos más presupuesto, no hay presupuesto porque tienen que recortar, y tienen que recortar, y tienen que recortar, pero entonces empiezan a decir, bueno, es que es un cuello de botella, un cuello de botella. En el plan Impulso, y ante esta situación, en el plan Impulso tuvimos que tomar la decisión de hacer una priorización de cuáles son las obras, aquellas que vamos a necesitar nosotros, darle efectivamente un impulso para hacer un task force para empezar a atender eso. Caso 32. Caso Puente Zigzabola, caso que son obras realmente de importancia fundamental para el desarrollo costarricense, donde interinstitucionalmente las instituciones ofrecieron recursos, ofrecieron ingenieros, ofrecieron una serie de profesionales para que SETENA pudiera tener esa capacidad para atender eso, porque la capacidad interna de SETENA no se tiene. Marco lo está diciendo ahora aquí, la capacidad de inspección no la tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto para atenderlo. Y hemos estado en una lucha, pero permanente, de poder dotarle los recursos necesarios a la SETENA, no solo a la SETENA, geología y minas es exactamente la misma cosa. No tenemos geólogos, ¿verdad? Tenemos un crecimiento importante del país en obra, que requiere materiales, pero no tenemos los geólogos, ¿verdad? El Departamento de Aguas, realmente espero de que en esas sesiones extraordinarias de diciembre, tengamos la ley de aguas aprobada, la nueva ley de aguas, ¿verdad? Eso yo realmente espero para que nos dé esa flexibilidad necesaria para poder dotar de recursos para que efectivamente se haga una gestión pública como se lo merecen los costarricenses. Y es que esa ha sido la tónica en toda la administración. Por eso, pero Edgar, vamos a ver, tenemos a Alan Astorga, es decir, el mensaje en torno a la pérdida de esos 80 planes es... Bueno, es un obstáculo, no sirvió, no se pueden recuperar, los recursos se perdieron, las municipalidades carentes también de recursos, observaciones muy fuertes que se le hacen a la SETENA y la posibilidad de que eso cambie, eso es lo que la gente... Está cambiando, Laura, está cambiando. Hay un proceso, hay una decisión política de cambio importante en SETENA, ya se está implementando desde el año pasado, hace año y medio, empezamos todo un proceso, en realidad desde que empezamos en la administración, empezamos todo un proceso de evaluación de la SETENA que nos ha llevado a empezar a tomar medidas necesarias para hacer los cambios que se requieren. Efectivamente, hay un proceso ya de cambio y yo esperaría que ese proceso se logre consolidar el año entrante y que la SETENA efectivamente empiece a dar respuestas mucho más ágiles que las que históricamente ha dado. Alan Astorga, geólogo. Sí, bueno, desafortunadamente yo escucho noticias que no me parece que lleven el rumbo correcto a la dirección de solucionar el grave problema de que Costa Rica no tenga planificación territorial. Por lo siguiente, primero porque si calificáramos a la SETENA por el grado de rechazos que tiene en planes reguladores, SETENA no pasaría la nota. Porque quiere decir que cerca del 80% de los informes que se le han presentado entre el 2010 y el 2014, 2015, fueron rechazados. Yo digo una cosa, si SETENA hiciera lo mismo con los proyectos de desarrollo que hacen evaluaciones de impacto ambiental, le garantizaría que SETENA estaría cerrada en este momento por la presión
de sectores como la Cámara de Construcción o el sector inmobiliario, que son los que más utilizan a Setena, porque si Setena rechazara el 80% de los proyectos, este país estaría patos por arriba. Pero como son planes reguladores de las municipalidades que son muy lentas en reaccionar, que necesitan recursos, entonces se comete la gran injusticia a las comunidades de esos cantones de que no cuenten con plan regulador. Porque soluciones hay, y es que vea que me preocupa mucho lo que están diciendo Edgar y Marco sobre la solución futura. Ellos dicen, están apostando a un cambio de la reglamentación, que eso es lo típico que hacemos en Costa Rica. Marco acaba de reconocer que quieren cambiar el decreto de los IFAS, pero la pregunta es, ¿por qué la quieren cambiar? ¿Qué otra herramienta quieren hacer? ¿Quieren hacerla más flexible o más rigurosa? ¿Y qué grado de participación, a quiénes se están involucrando en la participación de esa propuesta? Cuando la misma reglamentación dice que para modificar ese decreto se requiere convocar a una comisión mixta participativa, porque así está establecido en un decreto ejecutivo, que tiene que revisar la propuesta y recomendarle al Poder Ejecutivo si se deben hacer cambios o no, porque yo los invito a revisar el concepto del principio de no regresión, que dice que la normativa ya existente no se puede flexibilizar, lo más que se puede hacer es hacer más riguroso. Entonces, apostar por cambiar la regulación a una cosa incierta, lo que están haciendo me parece a mí es darle una patada a la bola para que este problema en los planes reguladores continúe y no se vaya a resolver ni siquiera en esta administración y dudo que en la próxima que venga. Entonces me parece a mí que tenemos que poner las cosas realmente, los puntos sobre las sillas y sentarnos. Yo les decía en la participación mía el día martes que de mi parte yo tengo toda la disposición de colaborar con las instituciones del gobierno, así como con el INBU, con el MINAE y con la misma Setena, para colaborar, no solo yo, sino el equipo ambiental que trabaja con nosotros, para colaborar y lograr soluciones concretas, porque un elemento, yo quiero señalar que vean que aquí lo que estamos haciendo es postergando, hacemos lo típico de los chicos, agarramos la bola, le metemos un gran patadón y mantenemos la situación tal y como está. Pero ante lo que ha pasado con el huracán Otto, yo creo que es bueno que pongamos las barbas en remojo y digamos, bueno, ¿cómo resolvemos las cosas a corto plazo? Yo decía que mientras los planes reguladores se avanzan por un camino más seguro, tenemos que resolver el tema del status quo vigente, porque la reglamentación del INBU permite construir una casa a la orilla de un barranco e incluso obliga a la municipalidad que le dé el uso del suelo en ese terreno que está a la orilla de un barranco donde la gente se puede ir en un deslizamiento y puede haber muertes. Eso es lo que tenemos que frenar. La señora presidenta ejecutiva del INBU estuvo dispuesta y ya ha mostrado una apertura a trabajar en conjunto para ver cómo se puede resolver eso, pero la Setena también puede colaborar y yo invito a don Marco a que revise lo que dice el artículo 2 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y que está vigente desde el año 2004. Ese reglamento es muy claro y dice que incluso para fraccionamientos urbanísticos, segregaciones o anteproyectos urbanísticos, la Setena puede pedir la evaluación de impacto ambiental primero. Y ahí es donde se comete el gran pecado. La Setena pide que traiga el uso del suelo del municipio, pero el uso del suelo del municipio está hecho con esos reglamentos permisivos del INBU. El reglamento lo que le dice a la Setena es que más bien le diga a las municipalidades que no otorgue los usos del suelo hasta que la evaluación de impacto ambiental se haya realizado. Y a mí me parece que esa es una forma muy práctica e inmediata de empezar a trabajar positivamente en bien de la seguridad de las construcciones y las personas que van a vivir en ellas. Estarías diciendo, Alan, que entonces cada permiso de construcción tendría que tener viabilidad ambiental. Esa viabilidad ambiental. Cada construcción de cada casa. Exacto, esa es nuestra situación, porque vean que exactamente con las casas es cuando se ha sido más permisivo, porque esas casas nadie les hace ningún estudio técnico, nadie. Las construcciones más grandes sí se les hacen estudios técnicos porque van a Setena, pero una casa de habitación de 50, 100, 200 metros cuadrados que se construye a la orilla de un barranco, nadie la estudia. Más bien, perversamente, el Estado les ha generado mecanismos de agilización de trámites donde los permisos se obtienen en línea. Perfecto. Alan, vamos a ver las reacciones aquí en la mesa. Bueno, la primera es, vamos a, tres cosas. La primera es que
en algún momento podemos conversar porque, y atendiendo a lo que decía don Alan al inicio del programa. El problema está vigente y hoy se puede construir una casa en un barranco, a la orilla de un barranco. Ese es un tema que nosotros vamos a valorar, pero a ver, vean lo que hemos dicho presente. Setena está saturada de cosas, saturada. Y la tendencia es, se lo digo, la tendencia es cada vez a que Setena evalúe más, o sea, más y más y más y más cosas. Vamos a ver, si esa es una decisión, pero esa decisión tiene implicaciones en el mundo real, en el mundo práctico. Y no solo tiene implicaciones desde el punto de vista, que si queremos llamarlo así, es menor, que es puramente evaluación ambiental para darle un permiso, para darle una licencia, sino desde el punto de vista del seguimiento, porque parte de lo que la ciudadanía reclama, y con justo derecho, totalmente es, yo no quiero solo conformarme con la licencia, yo quiero que usted vaya al terreno y verifique qué es lo que está sucediendo, si al que usted le dio el permiso o la licencia hizo lo que tenía que hacer o no lo hizo. Bueno, eso requiere capacidades, eso requiere músculo, requiere atención. Y eso, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero tiene implicaciones desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista financiero, recursos humanos, en fin, una serie de elementos. Y lo otro que no quería dejar pasar es que, a ver, yo no voy a desconocer el pasado, qué sucedió en el pasado con estos 80 archivos que hubieran sucedido, pero me parece que ahí justamente hay que afinar el lápiz porque creo que sería irresponsable atribuir a la Setena que ha sido solo un obstáculo en esa materia. A mí me gustaría entrar en el detalle de ver porque efectivamente hay ciertos casos que fueron archivados a solicitud del proponente. Ahí la Setena no tiene nada que decir. En algunos casos nos topamos con un impedimento legal que la municipalidad o el municipio no pudo solventar y en otros casos topamos con aspectos de forma que la municipalidad no solventó y puede ser que haya otro grupo donde efectivamente hubieran temas de fondo que sí vale la pena analizar, pero por juzgar por los 80 casos, que es pura y llanamente un obstáculo, me parece que hay que afinar el lápiz para ir puntualmente analizando cada uno. Él dice sería que la Setena no pasa, no pasa de grado, porque en el 2007 al 2015 rechazó el 80% de sus proyectos. Entonces, con relación a eso, y perdonen que sea tan repetitivo, lo dije al inicio y lo vuelvo a decir, en esta administración solo ha ingresado un plan, es decir, si nos quieren evaluar, entonces, hagamos la gestión Sarapiquí, y nos volvemos a sentar a la mesa y ahora sí, contra resultados. Mire, a ustedes les ingresaron 6, 7 o 9 planes reguladores nuevos, la municipalidad hizo esto y ustedes no solo duraron más, sino que los archivaron. Sobre esa base podemos hablar. Ahora, no flexibilizar, dice Alan Astorga. No, el asunto no es flexibilizar ni hacer mucho más, ni hacer más laxo, exactamente. Uno tiene que preguntarse, digamos, si lo que dice Alan es realmente viable, que cada construcción, inclusive una casita de 50 metros, tiene que tener una viabilidad ambiental. Uno dice, no, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido porque prácticamente tendríamos que tener una mega institución que se llame Setena, ¿verdad? Y darle recursos, etcétera. Pero es que para eso están los planes reguladores. O sea, tiene que haber una responsabilidad municipal en la gestión del territorio. O sea, no puede ser todo papá Estado, papá gobierno el que haga todo esto. O sea, tiene que haber principios fundamentales, lineamientos generales que tienen que ser acometidos y tienen que ser atendidos por el régimen municipal para atender precisamente de que las inversiones y el manejo del territorio que se haga de su jurisdicción efectivamente se haga de acuerdo a esas normas generales ambientales necesarias. No podemos pretender de que absolutamente todo lo que se haga lleve el sello de la Setena. Eso es imposible, materialmente imposible. Pero sí podemos trasladar esa responsabilidad a la gestión municipal del territorio y que sean ellos los que den cuentas. Cuando tengamos un plan regulador y el plan regulador dice a dónde tienen que hacerse las casas y si se hace una casa a la orilla del río, ahí el alcalde tiene que dar cuentas sobre eso. Porque la municipalidad fue la que le dio el permiso o permitió que esa construcción se hiciera. Pero yo me acuerdo cuando era chiquillo en Montes de Oca. En Montes de Oca, en aquel entonces no se hablaba nada de esto. Pero en Montes de Oca, en el momento en que llegaba alguien de afuera y empezaba a hacer un ranchito a la par de un río, la municipalidad iba y se lo quitaba, pero le facilitaba recursos para que lo hiciera en otro lado más seguro. Porque había un sentido de sensatez y de atención propia municipal de un problema que se estaba avecinando.
Bueno, ahora no, ahora tenemos las herramientas técnicas, científicas necesarias para que las municipalidades puedan hacer una gestión del territorio de acuerdo a lo que la competencia y la norma ambiental les señala. Y tenemos que ir hacia eso. Ya le hicimos transferencia de recursos a las municipalidades, ya las municipalidades tienen plata. Bueno, ahora tenemos que darles esa transferencia de responsabilidad en la gestión del territorio, que la han tenido. No es que se la tenemos que trasladar, pues ya la tienen, pero tienen que asumirla. Mire, le voy a decir un caso, que son los casos que nos enfrentamos nosotros. Usted tiene una fabriquita de helados de palito. Usted no necesita estudio de impacto ambiental. Pero si usted quiere hacer ahora helados de leche, necesita estudio de impacto ambiental, por favor. O sea, esa revisión, y ya hubo un ejercicio participativo, abierto, sobre la mesa todo, de los niveles de referencia, de los términos de referencia, se está evaluando. O sea, no podemos pretender de que una instancia de gobierno haga una revisión de absolutamente todas aquellas inversiones que se van a hacer en el territorio costarricense. Es imposible, materialmente inviable. Entonces, tenemos que utilizar la inteligencia, tenemos que utilizar la distribución de responsabilidades, la desconcentración de esas responsabilidades, y para eso queremos fortalecer el régimen municipal. Ministro Gutiérrez, igual Marco Arroyo, ustedes van a intervenir en el proceso que se va a realizar y se va a llevar a cabo, porque están pidiendo retomar el plan regulador en Upala. Perfecto. Si nos piden la colaboración... Solo si lo piden. O sea, nosotros estamos totalmente abiertos. Acuérdense que la iniciativa corre por cuenta de la municipalidad. Si el municipio nos dice, miren señores, perfecto, estoy dispuesto a presentarles, o ya quiero que ustedes me acompañen en el proceso, veamos a ver cuáles han sido los errores del pasado para no repetirlos, perfecto, vemos la guía, qué es lo que hay que presentar, cómo debe presentarse, vamos adelante. Don Marco, solo para finalizar, de todas las cifras que hemos dado, de los 80 rechazados, los 111 presentados, ¿cuáles están vigentes en el país de los 81 cantones que tienen un plan regulador que sí está vigente, que sí lo están aplicando? Por ejemplo, Escazú, Belén, qué sé yo. 6, con viabilidad ambiental. Eso no significa, ¿verdad?, que sean los únicos que tengan plan regulador, porque recuérdese que el tema del examen ambiental data del 2006 hacia acá. Eso significa que previo a esa normativa ya tenían un plan regulador y lo están implementando. Exactamente. Entonces no necesariamente son los únicos, pero con viabilidad ambiental 6. Y ya o sea que ninguno se ha aprobado hasta ahora. Ninguno se ha aprobado. De los planes reguladores, con la existencia de la CETENA, ¿existe algún municipio al cual se le haya aprobado el plan regulador? Sí, claro, hay 16 planes reguladores con viabilidad ambiental. 16 planes con viabilidad ambiental. 16 con viabilidad ambiental. ¿Cuáles llegaron a la meta? Es decir, ¿cuáles llegaron a la meta? 6. De esos 6 y ya le confirmo el dato. Perfecto. El ministro Gutiérrez va a darle seguimiento al tema de Upala. No, por supuesto, no solamente Upala, sino todos los cantones. No, por eso, pero es tomando en cuenta que ahí hay que tomar una decisión ya. Pero Upala, Los Chiles, Guatuso. Porque la gente donde tenía la casa ahora tiene un montón de rocas ahí. Por supuesto, es una gran preocupación eso que decía. ¿Se va a trasladar Upala? ¿Quién? ¿El centro del cantón? Bueno, o la parte del casco central. Bueno, hay que ver, hay que retomar el estudio que hizo la Universidad Nacional y ayudarle y apoyar a la municipalidad para que haga los estudios necesarios y que tome las decisiones acertadas. Y es que eso es competencia municipal. Sí. Es que no, nosotros quisiéramos, a veces uno en la desesperación uno quisiera incidir, pero es que hay que respetar, digamos, las competencias, ¿verdad? Y lo que sí quiero mencionar aquí es que de parte de esta administración, las municipalidades pueden contar con el apoyo que requieran. Es cuestión de que lo manifiesten y que nos lo pidan. Nosotros vamos a estar ahí prestos a ayudarles para que las cosas se hagan. Para que no se me quede el dato, San José, Cartago, El Guarco, Alvarado, Paraíso. Todas en Cartago, la mayoría. Sí, y el sector de zona marítimo terrestre de Playa Carrillo. Se me quedó una pregunta, pero bueno, era que si los municipios pueden compartir un plan regulador, municipios con características similares, Coronado, Guadalupe, Coronado, Moravia. Podría ser en zonas limítrofes, por supuesto. Cuencas. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a Marcos Arroyo, secretario de la Secretaría Técnica Ambiental, igual también a Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, y a Alan Astorga, que estuvo también vía telefónica, geólogo. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Con deportes ya venimos. Buenos días, muchas gracias.